Imagínate, las Águilas son una parte muy importante de mi vida y mi carrera. Claro, yo creo que es uno de los cuadrangulares más dramáticos en la historia del béisbol dominicano. Por muchas razones. Pioneros y proeza de los dominicanos. De dominicanos en Grandes Ligas. Yo le digo a la gente, recuerden que hace 4 años que ganamos uno, en 2021. En realidad, no hace tanto tiempo. Tú mantener continuidad a lo largo de un torneo es sumamente difícil. Que se te mencionaba como gerente. ¿Era cierto? ¿Se habló contigo para esa posición o simplemente fueron rumores? Mendy fue para mí, como te dije, muchas cosas. Compañero, amigo, padre, mentor. Que es muy tradicional. Y la gente se resiste a los cambios. Saludos amigos de su canal La Pelota Redonda. Para mí es un gusto, un honor estar compartiendo con todos ustedes. Hoy tengo un invitado que es un lujo. De verdad que me siento muy contento por su humildad y su profesionalismo, por darnos la oportunidad de ser parte de esta casa. Y yo lo voy a mirar a él para decirle algo. Para mí, tú eres uno de los mejores comentaristas, no dominicanos, sino de Latinoamérica y cuidado si del mundo. Muchas gracias. Y no es cliché, Kevin. ¿Tú sabes por Gracias. qué? Fíjate en mí como alguien de 14 años, que empecé a ver béisbol en el año 2005, allá en Loma de Cabrera, mi pueblo natal. Y aún en ese momento, cuando te escuché por primera vez, yo dije, no, pero eres una estrella. O sea, fíjate en ese muchacho, no en el de ahora, porque ahora tú sabes mucha gente que te lo ha dicho, con razón, pero te lo estoy diciendo con toda sinceridad. Para mí es un honor, un gusto que estés aquí y le presento a Kevin Cabral. Un placer, de verdad. Mucho gusto, hermano. Igual, Vladimir, un placer estar contigo y bueno, gracias por esa valoración. Y eso sí que ahí se vio la cédula, ¿verdad? Porque cuando tú dices que un niño de 14 años me escuchaba, ya yo tenía un ratito en los medios, pues bueno. Pero la realidad es que mis inicios, me inicié muy joven en los medios y eso me ha permitido, bueno, que el trabajo haya sido seguido por un par de generaciones. Qué impactado, de verdad. Imagínate, yo veía en Loma de Cabrera, CDN, y te escuchaba ya a veces transmitiendo inclusive para Grandes Ligas. Y yo decía, ahí hay una persona con mucho conocimiento, hay una persona con mucha valoración del juego, con mucho entendimiento. Y yo personalmente no veo como otro escenario de Kevin Cabral en otro escenario. O sea, como que eres perfecto para esa situación y para comentar. Has narrado, obviamente, pero personalmente me gusta más en los comentarios, personalmente. Porque en la narración a veces se pierde un poquito más del conocimiento y el tuyo es vasto, de verdad que sí. Sí, es una realidad. Uno, digamos que tiene más tiempo de analizar y de contar historias y de, obviamente, tratar de compartir algún tipo de conocimiento con el televidente en la función de comentarista. Es mi vocación, es lo que yo hice primero. Claro. Honestamente, me gusta narrar también. Y hay ocasiones que, bueno, se me ha requerido como narrador por circunstancias del momento. Pero en realidad lo que más he hecho es comentar. Tus inicios, dice que fueron era bastante joven. ¿Por qué los comentarios? ¿Por qué el béisbol? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace la pasión? Muy fácil. Todo viene a través de mi papá, Denis Cabral, fallecido hace unos años. Mi papá fue comentarista de las Águilas durante un tiempo breve, después emigró a Estados Unidos. Pero digamos que los primeros 10 años de mi vida compartimos muy de cerca. Y desde que tengo uso de razón, gracias a él, estoy leyendo de béisbol. Se puede decir que desde que aprendí a leer, tengo un libro de béisbol en la mano. Tenía una persona de mucho conocimiento en la casa que podía responder las preguntas que tenía, claro. Que me enseñó a entender las estadísticas de la época, porque eso ha cambiado mucho en el béisbol. Sí, claro. Y que, bueno, pues sin proponérselo, porque no fue algo, digamos, intencional que yo quizá heredara esa pasión. Sin él proponérselo, de tu padre. Sin él proponérselo, transfirió esa pasión. Y en realidad ahí comenzó todo. Y te puedo decir que en mi niñez y vamos a decir adolescencia, porque yo comencé en las Águilas con 18 años, o sea, era prácticamente un adolescente todavía. Pero en mi niñez nunca pensé que iba a ser comentarista. Sencillamente me gustaba el béisbol, me apasionaba leer sobre el tema. ¿Llegaste a jugarlo? Jugué el juego de muchachos. Típico normal de todo niño dominicano. Exacto. Okay. Con una
aspiración quizá lejana de ser pelotero, que todos la tenemos, Sí, sí. pero digamos que temprano supe que no era el camino, pero no tenía hasta cierta edad esa intención de ser comentarista. De hecho, cuando comienzo, no estaba pensando en eso, sino que Juanchi Sánchez, que es una persona muy importante en mi carrera, en ese tiempo tenía una cadena de Grandes Ligas y nos encontramos en un lugar comercial aquí en Santiago un día en la primavera de 1986, antes de comenzar la temporada. Él conocía a mi papá, que era muy amigo. Tú tienes 3 décadas ya. Más. Sí, más de 3 décadas. Y bueno, él conocía a mi papá y los padres de él y mío eran muy amigos y sabía de la pasión que yo tenía. Y me dijo, ¿te interesaría comentar en la cadena? Y dije, bueno, yo lo intentaría. Entonces fuiste a radio. Esa transmisión se hacía por un sistema de cable que había en la época aquí que se llamaba Cibao TV Club, de don Víctor Tejada, que residía en esta zona aquí donde estamos ahora, aquí en Santiago. Y fue televisión desde el principio, lo que pasa que era un público limitado a quien tenía ese servicio, que en realidad era bastante gente aquí en Santiago. Pero era un buen lugar para iniciar, no había mucha presión. Y ahí comencé en la temporada de Grandes Ligas de 1986 y 86-87 del béisbol invernal. Gracias al mismo Juanchi y a don Tito Hernández comienzo con las Águilas. Y el resto es historia. ¿Tú recuerdas ese primer equipo que te tocó comentar? Mira, yo recuerdo que fue un juego de tarde. Me parece que fue Phillies y Mets. Y no tengo... Son de las cosas que después tú dices... Wow, debí guardar. ¿Por qué no guardé esa primera hoja de anotar? Sí, claro. Pero cuando uno está en el momento, sí, no piensa en eso. Y quién sabe dónde está esa libreta de anotación. Pero me parece que fue un juego... Tú sabes que en la temporada de Grandes Ligas, al principio se juegan muchos partidos diurnos por el tema del clima. Claro. Todavía hay ciudades donde hay mucho frío. Sí. Yo estaba en la universidad en ese momento, iniciando la universidad. Muchas materias por la mañana y entonces, bueno, tocó ese juego en la tarde y pude hacerlo. Y me parece que fue Phillies y Mets en 1986 mi primera transmisión. Los retos que tú enfrentaste en esos días de inicio, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Sentía miedo? ¿Sentía curiosidades? Mira, ya yo tenía un poquito de experiencia en los medios. Ok. Nunca había comentado en juego, pero tenía un poquito de experiencia en los medios. Y yo te diría que me sentía confiado del conocimiento que tenía porque desde los 7 años comencé a leer de béisbol y a darle seguimiento a los equipos. Mi papá, que en ese momento residía en Estados Unidos, me enviaba todas las publicaciones de la época. Yo tenía acceso a una cantidad de información, digamos que por encima del promedio. Y la curiosidad también. Y la curiosidad, sin duda. Y no solamente eso, sino que cuando... Ya eso no es así porque los años van pasando, pero en los inicios lo que yo leía se quedaba. O sea, tenía en esa época buena memoria, retenía bien. Entonces yo nunca tuve temor del nivel de conocimiento. Preparado yo estaba, a pesar de la juventud. Entonces fue en realidad... La transición fue fácil. Sí, el reto fue más que nada, digamos que en vencer ese miedo escénico inicial y poco a poco ir entendiendo la dinámica de una transmisión de béisbol. Y que todavía puede pasar, todavía pasa. Y es bueno a veces tener ese tu sustito ahí para hacer las cosas bien. Sí, hay momentos, días en que uno todavía lo siente, pero la realidad es que menos, porque ya el tanto hacerlo, sí, tú vas creando un nivel de confort. Pero creo que mis inicios, más que el tema quizá de la preparación, lo que me produjo más estrés fue eso. Bueno, ¿cómo yo encajo aquí con un locutor comercial, con un narrador? Entender esa dinámica y hacerla funcionar. Las pausas, en qué momento puedo entrar, en qué momento no, cuándo le tengo que dejar el espacio al narrador. Esa fue la parte, el reto mayor. Pero algo que, digamos que en poco tiempo pude manejar, porque además... antes de mi papá emigrar a Estados Unidos, yo desde muy joven estuve metido en cabinas de radio. O sea, no era ajeno para ti realmente. No era un escenario completamente ajeno. Claro. Ya yo había visto cómo se hacían las cosas. Y bueno, así fueron los inicios. Tú estabas destinado para eso, definitivamente. Yo creo que sí, te preparaste.
¿Y por qué no decides quizás seguirte formando ya quizás a nivel técnico? Porque según tengo entendido, estudiaste ingeniería en la universidad. ¿Por qué no comunicación? ¿Por qué no periodismo? Mira, en esa edad cuando uno sale del colegio, en realidad yo veía el béisbol como una actividad, Secundaria, sí, vamos a decir que como un hobby, un hobby. más que como una actividad secundaria. Ya uno comenzó a ver los primeros chelitos, como decimos, ¿verdad? De esa pasión. De esa pasión, pero yo siempre tuve la intención de hacer una carrera fuera de la crónica deportiva. Entonces entré a la Pontificia Universidad Católica en 1985. Estamos cerquita aquí. Sí, estamos cerca. Prácticamente frente. Y en realidad yo comencé mis estudios universitarios, digamos que meses antes de iniciarme en la transmisión de Grandes Ligas. Y completar la carrera nunca estuvo en duda. O sea, yo iba a terminar mis estudios y de alguna manera iba a tratar de compartir mi carrera, vamos a llamarle profesional, con mi otra carrera profesional de béisbol. Claro. Y eso es lo que he hecho durante mi vida. En realidad yo siempre he estado en otra actividad y en el béisbol. ¿Y cómo tú has sabido compartir ese tiempo? Porque lo has hecho muy bien. ¿Cómo tú has podido lidiar con esas dos partes? La explicación es fácil. El béisbol no es trabajo. O sea, para mí no es trabajo. El béisbol es terapéutico. O sea, yo tengo mi trabajo donde sí tengo mi carga de responsabilidades, de estrés. Normal, como la tiene cualquier persona. Pero cuando yo llego, digamos, temporada invernal, yo llego al Estadio Cibao a transmitir un juego de las Águilas en la noche, para mí es despejar la mente. Eso es como que tú saliste a tomarte un vinito con tus amigos, jugar dominó. Correcto. Como lo hacemos todos, porque hay que tener una vía de escape, sí, obviamente. Ese es mi hobby, es lo que yo disfruto. Siempre le digo a la gente, si yo no estuviera en la cabina haciendo ese juego... Estuviera en el estadio. Claro. Y en el peor de los casos en mi casa viéndolo. Y honestamente, ya a esta altura, yo disfruto ver el juego más cuando estoy transmitiendo que cuando lo estoy viendo como fanático. Entonces, como nunca lo he visto como un trabajo, el tema a veces es el tiempo, y sobre todo después que uno tiene familia, equilibrar las cosas para tú decir, bueno, trabajo, hobby, el tiempo de la familia es muy importante. Eso te iba a decir, eres padre de 2 hembras, ¿verdad? Sí. Realmente, ¿cómo ha sido ese camino de un hombre de béisbol con 2 niñas? Que a veces tú dices, wow, ya no me tocó a mí, pero quiero varones para encaminarlo por ese camino, vale la redundancia. ¿Qué tal ha sido el proceso? Tú sabes que yo nunca tuve, digamos, esa ilusión, esa necesidad de tener varones. Yo siempre lo que quise fue que mis hijos tuvieran salud. Okay. Y sí, procrear, pero no importa el sexo. Exacto. Y además de eso, siempre quise por lo menos una hembra. La vida me regaló 2. Perfecto. Entonces, ellas siguen el béisbol. No como yo, obviamente. Lo siguen como una actividad de recreo. No más de ahí. Pero nunca tuve ese deseo de, yo quiero tener un varón para hacerlo comentarista también. O hacerlo pelotero. O hacerlo pelotero. Juego con las Águilas. La realidad es que no. La realidad es que no. Sino que, bueno, llegaron así. Gracias a Dios llegaron saludables. Y ¿qué edad tienen tus hijas? 25 y 22 años. Ya fueron a la universidad. Tienen la mayor ya hizo su carrera, hizo una maestría fuera del país. Está iniciando ahora un trabajo. Y la menor está en su último año de Derecho. ¿No tienen nietos todavía? Todavía no. Okay. ¿Orgulloso de tus hijas? Muy orgulloso de mis hijas. Son la luz de mis ojos. Amén. Y gracias a Dios he podido darle tiempo de calidad, que yo creo que es lo que cualquier papá, a lo que cualquier papá tiene que aspirar. Y la educación también. Claro. Que es muy importante. Es una herencia fundamental eso. Yo te diría a ti que, bueno, mira, la educación académica es muy importante, tú ir a un buen colegio, una buena universidad. Claro. Nada más importante para un ser humano realizado que la educación hogareña. No importa el área. Eso es así. La educación hogareña para mí es fundamental y mi esposa y yo hemos tratado de transmitirle eso a nuestras hijas. ¿Cómo tú has lidiado con los días malos? Porque tú eres humano, claro. Y eres una persona que tiene situaciones como todos. Claro. Yo creo que como ser humano uno tiene que saber que los días malos van a llegar, que las pérdidas van a llegar.
que ¿verdad? No todo es color de rosa y que uno tiene que tratar de los momentos negativos, tratar de sacar alguna enseñanza. Y creo que algo que hacemos los seres humanos en un asunto de autoprotección es refugiarnos en el trabajo muchas veces. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció, ¿qué año? Estamos hablando de 2017. Cuando mi papá falleció, fue a principios de semana y ese fin de semana yo estaba transmitiendo béisbol. Entendía que era lo que él hubiera querido que yo hiciera. La mejor manera de honrarlo. Sí, porque era la pasión compartida. Claro. Y además de eso, porque era un escape para mí. Entonces, creo que en esos momentos difíciles es uno tratar de sacar algo positivo y refugiarse en la familia y en el trabajo para salir adelante. Y te voy a decir que me siento afortunado porque uno ve gente que enfrenta tantas situaciones de todo tipo, salud, pérdidas. Y pienso que hasta ahora en la vida he tenido suerte porque no, aparte de 2 pérdidas de 2 bebés muy temprano en el embarazo de mi esposa, pues no he tenido que enfrentar muchas situaciones trágicas, vamos a decir, de ese tipo. ¿Tú has tenido situaciones donde te sientes en el hoyo, que te sientes ya que solamente te toca subir? Honestamente no he enfrentado ese momento. Por eso te digo que me siento afortunado. Claro. Porque no he tenido que pasar por una situación así de difícil. Soy una persona que nunca he tenido adicciones, por ejemplo. Porque tú te ves una persona muy ecuánime, muy, tú sabes, fácil de llegarle, fácil de conversar. Y yo creo que eso da paz también. Eso hace que tú logres acostarte en tranquilidad, que tu trabajo lo lleve en tranquilidad, que tu familia también lo lleve en tranquilidad. O sea, como que se replica y se relaciona con todo. Y uno trata de hacer su trabajo, de tratar de ayudar a los demás cuando puede, no hacerle daño a nadie. Muy importante. Que creo que es muy importante. Y creo que de alguna manera eso les regresa a uno. Y por eso tengo que darle gracias a Dios. ¿Cuál es el momento más importante narrando que tú puedes decir esto ha sido lo máximo, narrando o comentando en tu profesión en tu pasión de béisbol? Mira, yo creo que la oportunidad, en realidad la oportunidad de trabajar con ESPN fue un momento importante en mi carrera. Ya, yo creo que 2004, uno a veces echa hacia atrás y piensa en años importantes en la carrera. Y 2004 fue un año donde me ocurrieron cosas que de alguna manera marcaron el resto de mi carrera. Fue el primer año que comencé a participar en transmisiones de Grandes Ligas a nivel nacional. O sea que tú decías, me escuchabas en el 2005. En realidad mi primer año en CDN fue 2004, cuando CDN adquiere los derechos de Major League Baseball. Tenía un año ya que había empezado. Exacto. En esa época donde había juegos que eran toque de queda, esos equipos de Boston, Pedro Martínez lanzando. Veniendo de atrás con los Yankees. Exacto. Estaban 0-3. El 0-3 de la serie de campeonato de 2004, ganan la serie mundial, que fue un año en realidad muy especial en las Grandes Ligas. Y yo recuerdo que estaba transmitiendo la serie mundial de 2004 con CDN. San Luis con Boston. San Luis y Boston. En ese momento me parece que estábamos en Boston los 2 primeros días de la serie y recibo una llamada. En esa temporada 2004-2005 ESPN comenzaba a transmitir para Estados Unidos los juegos de la Liga Dominicana. Sí. Y yo había tenido una entrevista previa, me habían solicitado un demo y ese día me informó. ¿Demo a ti? Sí, porque era ESPN. Era exactamente. Que en realidad ese demo fue enviarle un video de una transmisión de CDN. Y era más fácil que... Sí, era lo más sencillo. Y ese día, en plena Serie Mundial, me anunciaron que yo iba a estar en las transmisiones de ESPN Deportes, junto con Carlos José Lugo, que es un compañero que es como mi hermano. Un ilustre también de esto. Sí, excelente. Un top. Tiene que estar ahí en el top. Así es. Estaba don Juan Marichal, nuestro inmortal, y Ernesto Jerez, ocasionalmente, cuando sus compromisos se lo permitían. Entonces, creo que ese momento fue importante. Y ahora, tan reciente como el año pasado, inicié otro proyecto
con una cadena internacional que se llama One Baseball Network, que en este momento está transmitiendo esencialmente para Venezuela y Colombia, pero que se va a expandir a otros mercados, incluyendo República Dominicana. Estuvimos inclusive creando contenido en la Serie Mundial de Dodgers y Yankees. Sí. O sea que es un proyecto sumamente interesante que creo que tiene un gran futuro que estoy iniciando. Tú estuviste en Fox también. Claro, las transmisiones internacionales de la Liga Dominicana comienzan en Fox Sports en español en 1999. Onfalia Morillo, una querida amiga y cronista deportivo, tenía a su cargo reclutar el personal para esas transmisiones y me llamó. Y bueno, hablábamos de que las ocasiones en que he narrado por circunstancias, esa fue una. Entonces, entre 1999, en la temporada 99-2000 hasta 2003-2004 inclusive, estuvimos en Fox. Y luego, entonces viene el proyecto ESPN, que estuvo por unos 6-7 años en la Liga Dominicana. Pero nada como narrar para las Águilas. No, bueno, eso es ya eso es un mundo aparte, ¿verdad? Porque imagínate, independientemente de que uno trata de comentar, mejor dicho, porque tú narras, pero comentar más que otra cosa. Sí, y yo he estado en las Águilas de alguna manera toda mi vida, primero a través de mi papá y después cuando entro a la transmisión en 1986. Y uno ha vivido tantas experiencias y experimentado tantos momentos de éxito, tantos campeonatos que en realidad han sido especiales, de esos momentos que uno tiene imborrables. Tú recordar, yo recuerdo, te puedo decir, muchos de esos momentos de finales, estar en la cabina y ese sentimiento de conseguir otra corona. O sea, son de las cosas que no se donde olvidan. llega la parte del fanático también en ese momento. Sí, que uno, por lo menos lo que trato de hacer siempre, yo creo que todo el que escucha un partido de las Águilas sabe que yo soy de Santiago, que trabajo para las Águilas y que todos hemos sido fanáticos primero, claro, que soy aguilucho. Claro. Pero uno lo que trata es de mantener un equilibrio, tú sabes, y respetar a quien te está escuchando de otro equipo. La profesión. Así es. Llegas a las Águilas en 1986. Así es. Tienes ya, son casi 40 años. Sí, mi próxima temporada es la número 40. Wow, eso es increíble. Como pasa el tiempo, increíble. Hacer algo por 40 años. ¿Qué significan las Águilas para ti? Imagínate, las Águilas son una parte muy importante de mi vida y mi carrera. Las Águilas son una marca país. Claro. Yo creo que, si no la más importante, una de las marcas más importantes de nuestra ciudad. Sí. Y del país, creo. Así es. O sea, hay pocas marcas que representan a Santiago y a la dominicanidad como las Águilas. Eso es un asunto independiente de fanatismo. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Y ser parte de esa... intrínseca, ¿viste? Sí, eso en realidad al dominicano le corre el béisbol por las venas y al aguilucho le corren las Águilas. Tú sabes que yo entiendo que los fanáticos de las Águilas, los que somos fanáticos de las Águilas, como que somos diferentes, o sea, como que entendemos que las Águilas son de nosotros, literalmente. Sí. Sí, yo creo que hay un... El fanático liceísta de otro equipo, muy bien. Son fanáticos como tal, pero nosotros somos fanáticos, pero también somos como familia. Como que las personas entienden que las Águilas son parte de ellos. Sí, es que el fanático siente a las Águilas como mis Águilas. Sí. Eso es algo que uno lo siente, y lo siente en los momentos buenos y los malos. Y también en los malos, porque la realidad es que hay una pasión muy fuerte con muchos de los aguiluchos, que bueno, además de eso es un fanático que está acostumbrado a ganar, y cuando lo que ocurre en el terreno no es victoria, entonces tú sabes que viene el tema de la incomodidad, sí. Los cuestionamientos. Eso es parte del conjunto y parte de lo que uno sabe que tiene que vivir. ¿Cuál ha sido tu partido, comentando, más emocionante de una serie final? O sea, que tú dices, este es innegable, no lo borro, ganando y perdiendo. Ganando el último juego de la final del 2008, el jonrón de Furcal. Furcalazo. Y mira que son muchos. Furcal es mi pueblo, de Loma Cabrera. Claro, sí. Buen amigo. Sí. Creo que ese partido fue sumamente emocionante. Pero hay otros. Mira, el último juego de la serie final del 98 con el fly de sacrificio de Tony Peña. Sí. El último juego de la serie final del 2000 contra las Estrellas, que fue una serie final increíble. Si te quedaras con uno, ¿cuál sería? No, yo creo que el del Furcalazo. Yo creo que sí. ¿No lo vayan a venir?
No. Y era una serie, las Águilas comenzaron, se fueron delante 3-0, después se cerró la serie, se estaba jugando un octavo partido, era importante ganar en Santiago ese día. Y la verdad que ese es un juego que voy a recordar siempre. Y derrota el de Andy Abad. Yo estaba en un retiro en La Vega ese día, en un retiro de la iglesia. Y hasta el padre, todo el mundo soltó todo. Yo me imagino. Soltamos el retiro. Cuando las Águilas ganaron. Sí. La bulla era tremenda. Se veía Santiago, porque estamos en las alturas, se veía Santiago, luces, encendido, la gente, wow. Eso fue increíble. Así es. ¿Te dolió? El 2002, o sea, hablando de juego emocionante, que se perdió el jonrón del famoso Tulilazo. Porque independientemente de que las Águilas perdieron, tú revisas ese juego de principio a fin y fue, o sea, las emociones, tú en un momento sentir la emoción de que crees que vas a ganar, que lo tienes seguro ya. Y después que no ocurre. O sea, las altas y bajas de ese juego fueron algo extraordinario. Creo que es uno de esos partidos que te demuestra que el béisbol es un deporte especial. Infalible también. Porque tú nunca sabes lo que va a pasar. Sí. ¿Qué te pareció esta serie final de Escogido? Excelente. O sea, ese jonrón memorable del 9º episodio del equipo del Escogido, lo comparan con muchos. ¿Tú crees que cabe en esa categoría? Claro, yo creo que es uno de los cuadrangulares más dramáticos en la historia del béisbol dominicano. Por muchas razones. No es más fuerte porque fue abriendo el inning. Si hubiese sido cerradores, eso es claro. Es una realidad. Si hubiera sido para decidir abriendo el inning. Exacto, si hubiera sido para decidir el partido dejando al oponente en el terreno, hubiera sido una locura. Pero a pesar de eso, cuando tú pasas revista a los cuadrangulares, digamos que en series finales y en general en la Liga Dominicana no hay muchos más emocionantes que ese, por el momento, porque era un partido decisivo y por la clase de batazo que fue. Después que este muchacho en el turno anterior por poco saca la pelota. Fue un doble. Por los 411, fue un doble de aire contra la pared. Y después, cuando yo veo que hace ese contacto, digo, no puede ser, porque estamos hablando de un estadio donde en la Liga Dominicana se han conectado menos de 20 cuadrangulares por ahí, por los 411, en la historia de ese parque que abrió su puerta en 1955. Y ese muchacho estuvo a punto de hacerlo dos veces en un juego decisivo. Y un mismo juego. Y en un mismo juego decisivo de una serie final. Entonces fue una excelente serie de las mejores de los últimos años. Y ese cuadrangular definitivamente tiene que estar en la historia. Tú estabas contento y no me digas que no. Mira, digamos si que no sí. es Águila, tampoco Licey. No, y es el tema de los campeonatos, es el tema de, bueno, que no se nos vayan delante más. Sí. El tema de nunca acabar. Eso es un asunto natural, así es. Kevin, lanzaste un libro que creo que es algo que te catapulta, que no solamente queda en tus historias, tienes una columna también en el Listín Diario, bastante interesante. ¿Qué significa crear ese libro para ti? Mira, yo te diría que cuando ya yo tenía... Pioneros y proezas de los dominicanos. De dominicanos en Grandes Ligas. Grandes Ligas. Que aquí lo tengo aquí, sí. Okay. Aquí está el libro, señores. Entonces, yo te diría que después de un par de décadas de carrera comencé a pensar en que era interesante dejar un legado. Un legado, sí. Con un libro. Por mis múltiples ocupaciones, decía, ¿cómo lo hago? Porque el tema con un libro no es solamente el tiempo de escribirlo, es darle seguimiento a la parte de impresión, el de dónde van a salir los fondos para el poder publicarlo y demás. Todo eso. Entonces, comercializarlo también. Correcto. Entonces, se presentó una situación donde, como yo dije en la puesta en circulación en Santo Domingo, encontré al cómplice ideal. Rolando Guante. Que es mi hermano Rolando Guante. ¿Qué pasa? RG, como le decimos, y yo tenemos una amistad de muchos años. Yo te diría que tenemos principios similares, formas de ver la vida similares. Yo siempre he admirado su capacidad. Me encantan las columnas de RG. Y a él también le gusta mi trabajo. Entonces se creó esa amistad donde hay mucho respeto profesional.
nos juntamos en el Clásico de 2023 en Miami y de alguna manera comenzó esa conversación, tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, la idea fue, bueno, si tú te involucras, yo lo hago. Mutuo. Y de ahí salió la idea, cuando regresamos al país, estamos hablando de marzo de 2023, hace 2 años. Sí. Bueno, tomamos la decisión, vamos a hacer un libro de los dominicanos en Grandes Ligas, comenzando con Virgil hasta hoy, hablando de las hazañas, los grandes momentos, los miembros del Salón de la Fama, quienes han sido nuestros líderes de bateo, jugadores más valiosos, novatos del año. Y comenzamos a escribir. La realidad es que desde ese momento comenzamos a escribir. Yo creo que los dos teníamos mucha información acumulada, porque yo por mi trabajo guardo muchos datos. Claro. Porque también escribes. Exacto. Y escribo mi columna. Y de hecho, en el libro hay datos que salieron de columnas, porque ya yo lo había investigado y lo había presentado en una columna. Entonces creo que como nosotros teníamos toda esa información acumulada, escribir para el libro se hizo más fácil. Y creo que se hizo algo bastante completo. Al que le gusta el béisbol, creo que es una lectura amena, además de informativa. Y bueno, ahí está, Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas. Lo tenemos aquí en Santiago en las librerías Lendoiro para el que quiera adquirirlo. Y uno se siente bien porque, como te decía, desde hace tiempo yo decía, bueno, me gustaría, aparte de... Y es un legado realmente. Exacto, dejar un legado, dejar algo que los fanáticos puedan disfrutar, que los colegas puedan usar en sus programas y transmisiones. Tus nietos puedan Exacto. leerlo algún día. Así es. Tú sabes que mentes tan brillantes como la tuya no pueden desperdiciarse. Yo creo que es lo mejor que ha hecho. Espero que llegue otros lleguen. Sí, Estás a tiempo. Sí, ahora hay mucha más facilidad que antes. Así es. Sé que cuesta, porque hacer un libro, más con los trabajos que tienes, con las obligaciones que tienes, sí, hay que sacar el tiempo y tener realmente mucho amor por eso. Volviendo para atrás, vamos a las Águilas. ¿Cuál es el momento de las Águilas ahora mismo? ¿Qué pasa con las Águilas? Que no hemos tenido otro campeonato reciente. Sabe, como bien mencionaba, que el fanático aguilucho es un fanático que siempre quiere ganar. Nosotros no sabemos perder, o no nos acostumbramos a perder. Es una realidad. Tú sabes que yo, a veces me dicen en la calle que hace mucho que no ganamos un campeonato. Y yo le digo a la gente, recuerden que hace 4 años que ganamos uno, en 2021. En realidad, no hace tanto tiempo. Sí. Y claro, el fanático quiere ganar todos los años. Pero yo creo que hay muchos factores. La Liga Dominicana hoy en día es muy competitiva. El sorteo de novatos cambió la liga. Sí, y es difícil hoy en día tú establecer una dinastía. O sea, eso que hicieron las Águilas, que en un periodo de 16 años ganaron 10 campeonatos y fueron a 14 series finales. Honestamente, yo no sé si en este esquema eso va a ser posible. Eso va a ser posible. Va a ser muy difícil. Ni siquiera en Grandes Ligas. Exacto. Menos, porque ahí son 30 equipos y... Más competitivos, más sí, recursos. Y a veces tú ves como que los equipos de... En el caso de Grandes Ligas, los equipos de más poder económico están acaparando el talento principal. La realidad es que el béisbol es un deporte que tiene tantas variables que ni siquiera eso te garantiza un campeonato. Entonces, la Liga Dominicana, estamos en una liga muy competitiva, donde... Ahora que la agencia libre existe hace un par de años, todos los equipos en realidad, unos más que otros, pero todos tienen dinero para invertir y eso se ha probado en la práctica. La verdad es que en los torneos de la Liga Dominicana, el que lo sigue de cerca se da cuenta de las variables durante un torneo. Tú comienzas con un grupo de jugadores. Después eso tienen que concluir su actuación. Gente que le dan permiso por 2 semanas, wow. Viene otro grupo. Hay un grupo que quizá comienza a jugar a mediados de noviembre, termina en diciembre. Un manager entra y fácilmente el mes está despedido. Exacto. Entonces hay muchas variables. Tú mantener continuidad a lo largo de un torneo es sumamente difícil. Y me parece que eso, por eso es que sí, ciertamente los Tigres del Licey repitieron recientemente. Ganaron 2 campeonatos consecutivos, 23 y 24. Pero eso no lo vamos a ver con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Entonces creo que hay que entender esa problemática y yo te diría que el trabajo
siempre es tú tratar de poner el equipo en posición de ganar y tratar de, en la medida de lo posible, tú armar un grupo que te va a iniciar la temporada, otro que quizás te va a jugar la segunda mitad. O sea, hay que ver varios escenarios en una misma temporada. Sí, y por eso es que el trabajo de manejar un equipo en la Liga Dominicana es tan difícil, porque tú básicamente tienes que armar 3 equipos para 3 meses. Wow. Y a lo largo de la temporada se presentan variables, que un jugador clave te lo firman en Corea y lo detienen, que este otro se lastima. Que te llaman de Grandes Ligas para un equipo de Grandes Ligas dice, mira, ya jugó suficiente, necesitamos que descanse antes de los entrenamientos. Sí. O sea que la verdad que la cantidad de variables es importante. ¿Cómo funciona la agencia libre ahora aquí en Dominicana? ¿Le dan un contrato como Grandes Ligas garantizado o simplemente firmas un contrato, vas a ganar tanto? ¿Cómo funciona? Es un contrato de 2 años, normalmente máximo. 2 años. 2 años. Por eso tú notarás, por ejemplo, que ahora, después de la temporada 24-25, el grupo de jugadores que fueron agentes libres, vamos a decir, de la clase original, sí, regresan a la agencia libre. Por ejemplo, ahora Emil Rogers es agente libre otra vez. Ya sabemos que se ha filtrado información de que ya firmó con X equipo, pero sí, en teoría, Emil Rogers, Gustavo Núñez ya fue retenido por los Toros del Este, su equipo, pero fue agente libre otra vez. En el caso de las Águilas, Juan Lagares es agente libre otra vez, porque firmaron por 2 años. Entonces, y en cuanto a la parte monetaria, ¿cómo funciona? No hay límite. Al final del día... Pero yo digo, ¿se le garantiza, por ejemplo, 5 millones por esta 2 temporadas? ¿Se le garantiza así o no? Sí, se le garantiza un salario por un primer año y otro por un segundo, porque quizá no es el mismo, quizá el segundo año hay un incremento. Okay. Entonces, básicamente esa es la dinámica que se está utilizando y por lo menos hasta ahora es un tema de mejor postor, ¿verdad? El equipo que haga la mejor oferta. Los jugadores tienen la oportunidad de, obviamente, ser mejor remunerados, los veteranos. Y sí, también, porque eso hace la agencia libre. Competencia, claro, y que tú puedas tener una oferta y también demanda y oferta. Exacto. Y también el tema de para un jugador veterano a veces es importante. Bueno, yo quiero estar más cerca de mi casa, tengo niños pequeños, no quiero jugar tan lejos de mi casa, voy a firmar con este equipo. O sea, tienen todas esas ventajas que da la agencia libre, los jugadores lo tienen. Yo creo que fue una reivindicación importante que lograron. Y también que se pueda ver en la justa medida. Es justo que puedan ver tu valoración, que tienen tus numeritos, mira lo que yo he hecho. Así es. Yo creo que ahora hay más atención en eso desde la parte gerencial de los equipos. Claro. Antes quizás, Kevin Cabral, sí, él batió 300 la temporada pasada, dio 7 jonrones, empujó 25 carreras, pero quizás se queda ahí. Para firmar, yo tengo mis números y tú tienes que tener lo tuyo también. Yo creo que es más justo, entiendo yo. No, y además tú sabes que si un jugador de un nivel de producción determinado firma por un monto en la agencia libre, otro jugador que tenga números comparables, similares, sin ser agente libre todavía, quizás no va a recibir ese mismo salario, pero de alguna manera estaría cerca. Va a estar cerca y va a mejorar sus ingresos. O sea que eso es interesante para los jugadores y también una variable que le trae otro reto a los equipos dominicanos, porque la verdad es que las nóminas se han elevado. De eso no hay duda. La agencia libre trajo consigo eso. Las nóminas de los equipos están más altas que nunca hoy en día. Sí. ¿Qué vislumbra para los próximos, diríamos, 5, 7, 10 años para la Liga Invernal? Mira, yo creo que la Liga Dominicana es un evento sólido. Sí. Es un espectáculo que tiene su estructura de fanáticos que está creciendo internacionalmente. Sí. Los dominicanos de la diáspora le dan un seguimiento tremendo y ahora con las redes está béisbol. Brutal eso. Sí, y con la misma disponibilidad de los juegos, que tú con la suscripción de MLB TV puedes ver los partidos en cualquier parte del mundo. O sea, uno se percata del seguimiento que se le da hoy en día en Estados Unidos por los dominicanos. Mira, te escuché en una transmisión, una persona que vive, qué sé yo, en Allentown, Pennsylvania, o en Georgia, o en Florida, donde quiera, en Estados Unidos. Entonces, el evento está creciendo internacionalmente. Me parece que eso da una cercanía con el fanático internacional. Claro. Me parece que el esquema de la agencia libre tendrá sus cambios, y creo que uno de los grandes retos
de la Liga Dominicana es que el fanático de un equipo asista a respaldar su equipo independientemente del oponente. Eso te iba a decir. ¿Por qué no van tantos fanáticos al estadio? Exacto. Si tú sabes que si es Licey Águilas, normalmente el lleno está garantizado. Sí. Pero los fanáticos... Mira, yo te voy a decir que en Santiago es una plaza diferente porque el aguilucho respalda a su equipo independientemente del rival. O ganando claro, también. Se va a llenar el estadio con los Tigres del Licey, quizá contra los otros rivales no se va a llenar, pero va una cantidad de público apreciable. Eso no ocurre en todos los escenarios. Entonces creo que el gran reto de la Liga Dominicana es ese, tratar de que los equipos logren, digamos, vender sus figuras y lograr que los fanáticos acudan al estadio. ¿Qué ejemplo yo te puedo poner, aparte de Licey Águilas? Que en San Francisco de Macorís, donde hay muchos aguiluchos, obviamente la gente va cuando las águilas visitan a los gigantes, pero que cuando vayan las estrellas o los toros, también vaya. El respaldo llegue y que el fanático de los gigantes respalde su equipo. Claro. Y lo digo como ejemplo, aplica para cualquier otro. Sí, porque también la dinámica es la siguiente. Yo soy de los gigantes, pero yo quiero ver a las águilas. Aún yo siendo de los gigantes, yo quiero ver el enfrentamiento de águilas y gigantes. No me intereso siendo fanático de los gigantes cuando vienen las estrellas. Entonces yo creo que hay que motivar más, hay que incentivar. Y somos todos fanáticos. Nos interesa mucho el béisbol, pero mucha gente se queda en casa. Hay que llevar a la gente de la casa al estadio. Sí, en cuanto... Tú estás ligado ya a la parte operativa de las Águilas. Inclusive vi algunas informaciones que se te mencionaba como gerente. ¿Era cierto? ¿Se habló contigo para esa posición o simplemente fueron rumores? Fueron rumores, en realidad. Mira, yo tengo ocupaciones fuera de Águilas Ibaeñas que en realidad me impiden ser gerente. Y yo sé que serlo con calidad como eres tú. El punto es que un gerente ¿Qué es un gerente? de un equipo de la Liga Dominicana hoy en día, primero, desde mi punto de vista, lo ideal es que trabaje con una organización de Grandes Ligas, que no es mi caso. O sea, que tenga contacto allá. Correcto. Creo que eso es muy importante y que además esté en el mundo del béisbol 24/7 y pueda dedicarle ese tiempo, porque hoy en día no hay descanso en la Liga Dominicana. O sea, fíjate que termina la temporada, comienza el periodo de agencia libre. Sí. Y ese es un periodo que dura, 45 días, por lo menos en su momento más efervescente. Y poco tiempo después hay que comenzar a trabajar en el sorteo de novatos, porque tú tienes que evaluar 300 jugadores. Muy rápido todo. Exacto, tú tienes que evaluar 300 jugadores para el sorteo de septiembre. Entonces, y ya mientras estás trabajando en el sorteo de novatos, tienes que comenzar a trabajar en la contratación de los refuerzos, hacer los contactos con tus jugadores, quién va a poder comenzar, quién no, quién tiene disposición de jugar, quién está pensando quizá en ir a un programa de preparación física y no lo vas a poder tener. O sea que es un trabajo del año completo. Eso no era así en la época en que yo comencé a trabajar como comentarista en la Liga Dominicana. No, porque los cambios ya han llegado. Exacto. Pero hoy en día esa es la realidad. Entonces, estoy en el grupo encabezado por René Francisco, que es el vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo, y Jan Guzmán, que es el gerente general, un buen amigo desde hace años, tratando de aportar lo que pueda. Pero en realidad, por eso que te explico, creo que tener una posición de gerente general es algo que no está para mí en este momento. ¿Por qué no regresa Yadier Molina? Tú sabes que Yadier Molina se mudó para Texas. Eso es un aspecto. Él ahora está residiendo en Texas. Que está lejito. Y sí, él está muy pendiente del desarrollo de uno de sus hijos que está jugando béisbol. Okay. O sea, que tiene, digamos que... O sea, la parte familiar la puso por encima de su profesión. Así es. Creo que ese es el principal motivo. Ese es el principal motivo. Y qué bueno también, porque la familia siempre va a ser familia y el juego queda todo. Y también él le ha dedicado mucho tiempo a este deporte. Así es. Tengo un audio por ahí. Permítame el audio para que tú sepas que los fanáticos, la profesionalidad también la reconoce. Tenemos un fanático del Licey, que es el padre de Iloné, que te mandó un mensaje. Ya discutimos ese punto, pero, señores, este fanático del Licey, y oigan lo que le dicen a Kevin Cabral. Soy José Núñez de Constanza,
un fiel seguidor de Kevin Cabral. Siempre, yo soy liceísta, pero yo respeto los grandes narradores, como yo soy uno de los pocos que quedan escucha de radio, que esa tradición se desapareció lamentablemente, pero que en aquellos tiempos ese era el medio que uno podía, por lo menos nosotros los que somos deportistas, darle seguimiento a los juegos por esa vía. Escucha bien. Y mi pregunta a Kevin Cabral es la siguiente. Al principio, cuando usted arrancó, porque uno cuando arranca como novato, uno a veces piensa que quizás que no se va a dar, que no va a gustar, que no va a pegar, que esos inicios difíciles que son el comienzo de una gran carrera. Yo quisiera saber si él en algún momento de la vida él no pensó retirarse o qué sé yo, que a veces uno dice, ¿sigo o me retiro? Don José, gracias por la atención y el seguimiento y sobre todo la valoración. Siendo liceísta. Siendo de un fanático del Licey, que tengo muchos amigos liceístas que me hacen ese comentario y lo agradezco. La verdad es que no, yo nunca he pensado en retirarme. En mis inicios, como decía, uno siempre tiene su miedo escénico. Pero, normal. Sí, pero yo nunca, digamos que hice el trabajo con duda, sino que, bueno, me sentaba en la cabina a tratar de utilizar mis conocimientos y a contar lo que estaba viendo, sin pensar mucho en ese temor, ¿lo aceptará el fanático o no? ¿El que dirán? Sí, porque creo que te pones una presión innecesaria. Uno Claro. lo que tiene que tratar de dar lo mejor de uno, de siempre estar preparado. Eso es algo que yo no negocio. Si estoy en una transmisión o en un programa, estoy preparado. Sí, me consta, me preguntaste. Vladimir, ¿con qué vamos? Sí, exacto, o sea, eso sí me causa tensión. Sí. Si yo tengo que ponerme enfrente de un micrófono y no estoy preparado. Sí. Eso es algo que respeto mucho. Entonces siempre traté de hacer eso. Y después que me inicié, la verdad es que nunca he tenido la intención de retirarme. Yo disfruto muchísimo lo que hago y uno sabe que no todo el mundo va a aceptar el trabajo, ¿verdad? Ni Jesucristo le cayó bien a todo el mundo. Exacto, eso es parte de la vida. Hay quienes lo van a aceptar, otros no. Uno lo que trata es de hacer las cosas mejor cada día y de tratar de conseguir un aprendizaje independientemente de los años. Siempre hay algo que se puede hacer mejor. Claro. Kevin, tú has estado con grandes compañeros en las Águilas. ¿Qué tú puedes decirme de cada compañero? Algunos ya se han ido. Recientemente se fue don Bendy López, lamentablemente una voz autorizada y que mucha gente va a extrañar. Siendo fanático, escuchándolo por radio, imagínate ustedes en cabina que compartiste con él. Se fue Basilio también. ¿Cómo fueron esos primeros días? Narrando, por ejemplo, el caso de Basilio, ya cuando no estaba ahí al lado. Mira, ¿Cómo se sintió eso? Lo de Danilo fue muy difícil porque fue durante la temporada. En medio de la temporada, sí. O sea, terminamos de transmitir un día, nos despedimos, Wow. nos juntamos aquí en un par de días. Viene el proceso de Danilo y nunca salió de la clínica. O sea que no volvimos o sea, nos despedimos un día y ya no hubo otro. Y eso fue durante la temporada. Entonces ese proceso fue extremadamente difícil. ¿Le dijiste lo que tenía que decirle en vida? ¿Lo que sentía hacia él? Sí, él sabía que el aprecio que le tenía y el respeto. Una persona muy especial. Y lo de Mendy... A veces queda ese dolor. Sí, correcto. Pero mira lo importante en ese grupo de las Águilas, los que hemos estado ahí a través de los años, sobre todo los que hemos estado juntos más tiempo. Nosotros somos amigos primero y somos, o sea, ahí se ha hecho, eso es un ambiente familiar. Entre todos nosotros. Y si te puedo hablar de los de ahora, ¿verdad? Santana Martínez, Juan Santiler, Andrés García y ni hablar Mendy. Yo todavía no sé cómo va a ser el día cuando yo tenga que regresar a esa cabina de transmisión sabiendo que Mendy no va a estar ahí, porque Mendy fue muchas cosas para mí. Y es algo que he manifestado públicamente después de su fallecimiento.
Cuando Mendy llega a las Águilas como narrador de radio, él había estado antes. En ese momento mi etapa no había comenzado. Cuando él regresa a las Águilas como narrador de radio, yo me iniciaba. Era mi segunda temporada, me parece. Yo te puedo decir que ya para ese momento Mendy era mi narrador favorito. Yo oía las transmisiones de las Estrellas Orientales. Él narró para las Estrellas esos años. Y yo decía, wow, Un deleite. qué narrador, qué manera de describir, qué dicción, todas esas virtudes que Mendy tenía, que primero que todo era un excelente locutor y un hombre de una vasta cultura. Que es importantísimo. Y eso se refleja en tu trabajo. Y nació con una capacidad descriptiva inigualable. Sí. Y yo te puedo decir que cuando Mendy llega a las Águilas y comenzamos a compartir su aprobación, o sea, yo saber que él disfrutaba transmitir conmigo y que le gustaba lo que él te aprobaba. Exacto, que le gustaba lo que estaba oyendo. Eso fue un espaldarazo de confianza que yo te diría que decisivo en mi carrera. ¿Le dijiste a él también? Sí, él lo sabía. Él lo sabía. Y él, Mendy fue para mí, como te dije, muchas cosas: compañero, amigo, padre, mentor. Y la verdad es que nosotros compartir cabina, hacer esas transmisiones juntos, lo disfrutábamos. Y yo creo que de alguna manera eso se transmitía. El que escuchaba sabía que nosotros la estábamos pasando bien juntos y haciendo un juego de béisbol. Entonces, esa es una experiencia que voy a atesorar por siempre. ¿Lloraste su partida? Sí, claro que sí. Y sobre todo que por circunstancias de mi trabajo, yo sabía que él estaba mal. Sí. Él tiene el accidente cerebrovascular, todavía yo estando en el país, pero fallece el mismo día que tengo que salir por un compromiso de trabajo. Entonces no pude estar presente en esos días. Pero lo más importante es que si le dijiste lo que tenía que sí. decir. Eso es lo más importante de todo, al final. Él se lo dije en vida muchas veces. Él sabía lo importante que era para mí, una persona inolvidable. Y ese es solo un ejemplo de la amistad que nosotros hemos hecho en Águilas Ibaeñas. La relación con Santana es sumamente especial también. Con Luigi, que es mi hermano, que ya no está, pero estuvo ahí muchos años. Juan Santilero. O sea que por encima de todas las cosas, digamos que nosotros no necesariamente nos conocimos en las Águilas. Nos conocíamos desde antes, pero hemos hecho un vínculo muy fuerte ahí en todos estos años. Son familia. Así es. Tú sabes qué importante pasó con Mendy, que las Águilas lo reconocieron en vida. Claro. Yo creo que eso fue algo, verlo llorar a él, esas imágenes, fue algo muy emotivo y te deja saber y entender que como persona, por eso te pregunté si él sabía lo que tú sentías hacia él y el agradecimiento. Y también lo que hizo las Águilas. Yo creo que ese fue su mejor regalo. Y claro. Qué bueno que lo hicieron justo a tiempo. Así es. Qué bueno que eso se hizo en la temporada pasada. Sí. Uno pensaba que en octubre de 2025 él iba a decir otra vez hola República Dominicana. Wow. Lamentablemente no se pudo, pero qué bueno que se le puso su nombre a esa cabina de radio de las Águilas y que él pudo disfrutarlo, como tú dices. Inmortalizarlo. Así es. ¿Cuál ha sido el aguilucho más grande para Kevin Cabral? Cuando tú piensas en todas las facetas, yo creo que hay que decir Winston Llenas. ¿Por qué? Chilote, la mano de Winston Llenas está en casi todos los campeonatos de las Águilas. De alguna manera. De alguna manera, como jugador, como manager, Gerente. como ejecutivo, presidente. Presidente, sí. O sea que él siempre ha estado ahí y su contribución para esa franquicia es algo invaluable. Yo creo que no hay otro en otro equipo. Debe haber pocos. Para mí solo hay Winston Llenas en la historia del béisbol dominicano. Cuando tú piensas en las contribuciones en tantas facetas. A un equipo. De tú comenzar como jugador y, por ejemplo, hoy en día ser vicepresidente de la Liga Dominicana, además de presidente ad vitam de las Águilas. Es una trayectoria extraordinaria. Su influencia en la liga demasiado. Sí, las Águilas han tenido otros grandes. Gelo Diloné, en realidad, siempre dicen, y yo comparto esa idea, que la Liga Dominicana hay que dividirla en las etapas antes y después de Gelo. Yo viví en mi niñez el apogeo de Gelo Diloné y fue algo increíble.
que yo no he visto otra vez en la Liga Dominicana. Luis Polonia, Miguel Tejada. O sea, es una franquicia que ha tenido Si muchas te toca grandes elegir figuras. entre Polonia y Diloné, ¿con cuál te quedas? ¿Y por qué? No me metas en líos. No. Es tu opinión. Mira, Chilote y Diloné fueron mis dos primeros ídolos. Esa es la realidad. Chilote primero porque estaba ahí cuando yo comencé a ver béisbol y Diloné llegó poco tiempo después. Entonces, Diloné dejó en mí una huella que es insustituible. Sí. Sobre todo que lo que tú vives de niño es diferente. Sí. Y la forma como él jugaba el béisbol, la emoción que sentían los fanáticos, como tú veías la situación que él le creaba al oponente. O sea, había una serie de cualidades de lo que para mí lo hacen Muy excitante. clase realmente. aparte. Claro. ¿Qué piensas de las Grandes Ligas con los contratos millonarios al extremo? Pues son millonarios siempre, pero al extremo. Sí. Por ejemplo, en el caso de Juan Soto, 765 millones. En lo personal, entendía que nadie iba a superar a Shohei Ohtani, pero viene Juan Soto, se dimensiona estos niveles, se dice que un capricho de la esposa del dueño de los Mets obliga al mercado a revolucionarse, porque supuestamente los Yankees le ofrecieron a él 760, creo que fue, y otros equipos pasaron de los 600 millones. ¿Cuál es tu opinión sobre la danza de los millones a esos niveles y en el caso específico de Juan Soto? Mira, tú sabes que a los Mets de Nueva York llegó un dueño que es el de más poder económico de los 30 equipos. De 30 si equipos. tú vas a medir lo que le llaman el net worth, ¿verdad? Sí. La fortuna acumulada. Steve Cohen es el de más poder económico y es un fanático de ese equipo, que además venía de ser accionista minoritario. Y la esposa también al lado. Y la esposa también. Entonces ellos están tratando, la verdad es que de crear algo especial. Primero de que se sepa que con ellos ahí los Mets no van a ser el hermanito menor de los Yankees, sino que es una competencia de tú a tú. Y tienen una intención de crear un ambiente familiar con jugadores de talento que gane campeonatos. Entonces ellos necesitaban una figura como Juan Soto, que obviamente te va a poner los números en el terreno si se mantiene saludable, pero que además va a ser la cara del equipo. Y tenían a Francisco Lindor, que de por sí es otra cara, pero Claro. obviamente ahora mismo Soto La dimensión de Soto. está en un nivel diferente. Entonces, me parece que se conjugaron esos factores para que el salario del jugador dominicano llegara hasta ahí. Lo que creo que va a ocurrir aquí es que, primero, si te das cuenta, las superestrellas, las reales superestrellas están consiguiendo esos grandes contratos. Sí. Pero la clase media del béisbol está pasando trabajo inclusive para firmar. En el mismo equipo de los Mets tuvimos un ejemplo. Eso es lo que me molesta. Sí. O sea, como alguien... No todo el mundo está ganando 700 millones. Los grandes contratos, ¿cuál es la cantidad? 300, 350. Es el doble. Sí. Es el doble y un chin más. Y mucha gente dice que eso va a seguir aumentando. A mí me parece que ese contrato se va a mantener como el de más volumen por un buen tiempo. Yo no sé si la gente recuerda que cuando Alex Rodríguez firmó con Texas por $252 millones, no hubo otro contrato así hasta que él firmó con los Yankees uno después. Entonces, a mí me parece que no vamos a ver por el momento otro contrato de ese volumen. ¿Vale un pelotero toda esa cantidad de dinero? En realidad tú te pones a pensar y tú dices, nadie vale esa cantidad de dinero. Pero el tema es que tú tienes situaciones donde el negocio los genera o donde, como te dije, tú tienes un dueño que está tratando de crear un impacto. Aparece un dueño y dice, yo te doy lo que tú pidas. O yo me voy que sea con 1 millón más de lo que te ofrezca otro equipo. Exacto. Pero mira el contraste de lo que ocurrió con Soto y con Pete Alonso, que es otro jugador, es un jugador estrella de los Mets, no al nivel de Soto, pero estaba buscando un contrato de $200 millones y tuvo que firmar por 50, porque lo que está pasando ahora es eso. Sí, los Soto, Ohtani van a conseguir esos contratos, pero los equipos van a ser mucho más cuidadosos con los jugadores que estén por debajo de ese nivel. Un lanzador que pueda ser cabeza de rotación por un periodo como Corbin Burns va a ser remunerado generosamente, sí. Pero un relevista corto que te va a tirar una entrada,
o un jugador como Alonso. Como que van a ajustarlo más a ello entonces. Exacto, un jugador como Alonso que te conecta cuadrangulares, pero que en el esquema del béisbol de hoy en día es considerado unidimensional porque no es rápido, Sí. no juega necesariamente buena defensa, tiene un promedio de bateo bajo, aunque conecta los cuadrangulares y remolca las carreras. La evaluación en el béisbol ha cambiado mucho con la analítica. Y lo que va a ocurrir es eso. Siempre habrá grandes contratos, pero me parece que van a estar destinados solo para los jugadores realmente especiales. ¿Qué tú proyectas para Vladimir Guerrero Jr., monetariamente hablando? Mira, hay que ver lo que él hace en esta temporada. Sí, porque la gente se olvida lo que hizo Soto. Exacto. Y eso palo icónico en la serie de campeonato. Claro, él ratificó en la ciudad de Nueva York lo que es capaz de hacer. Y Sí. eso tuvo mucho que ver con que el contrato llegara hasta ahí. Con Vladdy Jr., yo te diría que si él puede repetir lo que hizo el año pasado, se va a poner en una excelente posición para conseguir un contrato grande, porque además de todo, Vladdy, igual que Soto, tiene la ventaja de la edad. La edad te la ayuda muchísimo. Él llegó muy joven a Grandes Ligas, él iba a ser agente libre con 26 años, pero yo creo que va a haber que restar unos cientos de millones con relación a lo que Soto ganó. Quizá pensar ¿Cuánto más o menos? ¿Qué yo te puedo decir? Entre 400 y 500 quizás. Yo creo que él pasa a los 600. En eso. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que él debe estar por encima de los 600. Es una posibilidad dependiendo de los años. Yo estaría más inclinado alrededor de 500, pero vamos a ver lo que pasa. Bueno, ahí tenemos apuesta. Tú Sí. 600. Yo creo que 600 porque es joven, como bien dice, tiene la capacidad. Él no es segundo de Soto. Yo entiendo que no es segundo de Soto. Bueno, esa es una opinión. Exactamente, yo entiendo que no es segundo de Soto. Y por esa razón entiendo que debe estar por los 600. Jugador más grande dominicano para Kevin Cabral. Inclúyeme todo. Así como hiciste con Winston, inclúyeme todo. Mira, yo creo que cuando tú piensas en dominio en un periodo de tiempo, Pedro Martínez. O sea, estoy hablando de un lanzador. Pero lo que Pedro Martínez hizo entre, digamos, 1997 y 2003, pico de la era de los esteroides, el dominio que él tuvo en esa época, yo creo que es uno de los periodos más excepcionales de lanzador alguno en la historia del béisbol. Sí. Entonces, yo te diría que por eso, si fuera a hablar de un jugador, de uno, me quedaría con él. En mi libro están los 5 inmortales en la portada. Y él está ahí. Él está ahí, pero veo a los demás que fueron grandes también, pero yo me quedaría con Pedro. ¿Y de los de posición? Probablemente Albert Pujols, con sus 700 cuadrangulares. Yo creo también que sí. O sea, voy a ser subjetivo, es mi jugador favorito, pero Sí, los números están ahí. a pesar El declive. del declive de la segunda parte de la carrera, lo que Pujols hizo en sus años en San Luis, en esos 11 años, fue tan extraordinario que cuando tú ves los números, tú dices, wow. Y mira, Alex Rodríguez también puso unos números extraordinarios, jugando una posición premium gran parte de su carrera. Shortstop. Pero la verdad que lo de Pujols fue algo Es que batea 350. fuera de serie. Batea 350. Casi 40, 360. 40 jonrones. Sí, Más sí. de 100 empujadas. Y esos casos con Barry Bonds, por ejemplo. Temporada 2003. Sí. Pujol no es segundo de nadie. Y menos... Yo creo que con el asunto de los más valiosos y eso, a veces hay un asunto de estigmatización. O sea, un jugador, por lo menos antes pasaba, Barry Bonds. Yo entiendo que por lo menos alguno de esos años debieron dárselo a Pujol. No dárselo porque se lo ganó, entiendo yo. Sí, eso tiene sus argumentos porque las temporadas de Bonds fueron Sí. algo fuera de serie. Pero la realidad es que enfrentarse en esas competencias a un jugador que estaba haciendo cosas que nadie más ha hecho, porque Sí. de Bonds, cuando tú piensas en lo poco que le lanzaban, lo que él hacía El terror cuando... que infundía. Sí, realmente. eso, o sea, es algo que está a otro nivel, pero Pujols pudiera tener, qué sé yo, 5 o 6 premios de jugador más valioso. Esa temporada Pero se juntó 2003, con Bonds. esa 2005. Si tú te pones detalladamente a evaluarla, eso Sí, fueron es de otro planeta. extraordinarios. Y yo vi a Pujol recortar el bate para dar hit. Sí. La gente se le olvida que Pujol batió 350, 355, 359 bateó un año. 359 un año. Así es. Nunca dio 50 jonrones. Recuerdo una vez que la pegó a la pared faltando
faltando un mes y no llegó ese jonrón, ¿no? Yo creo que fue en el 2006 que dio 49 Sí. y el jonrón ese de 50 no llegó. Pujol es top 5 de la historia. Mira, habría que tomar la lista porque top 5 es palabras mayores. Es fuerte. Es fuerte. Top 5 es fuerte. Sí, pero son 700 jonrones. Sí. Son 3,000 hits. No, claro. Segundo de empujada. Es una carrera extraordinaria, pero tú sabes, tú te encuentras con Babe Ruth, con Ted Williams, con Ty Cobb, y estoy hablando de otras épocas con Hank Aaron, Willie Mays, Stan Musial. O sea, top 5 es fuerte. Sí. Independientemente de lo grande que fue Pujols. Pero hay grandeza ahí. Claro, veo que eres un fan de Pujols. No solamente, es que tú sabes, yo duré un tiempo que yo tenía una agenda, Kevin. Ajá. Yo anotaba todos los turnos de Pujol, yo veía todos los juegos, yo anotaba. O sea, yo sé lo que fue Pujol en un juego. O sea, porque lo seguí como fanático, pero viéndolo en la justa medida. O sea, tú estás segundo con la persona con más empujada. 700 jonrones y 3,000 hits creo que es el número 2. Él y Hank Aaron, los únicos. Sí. O sea, los números de béisbol se gana empujando carreras, se gana dando jonrones y él está ahí. Pero por lo menos en el top 10 lo metemos. Sí. ¿Qué tú vislumbras para las grandes ligas en los próximos años? Las reglas que han cambiado. Ahora vi que hiciste en tu columna, también mencionaba, no sé cómo se llama que le ponen algo para confirmar el strike. El ABS. El ABS. Mira, yo creo que los cambios que las grandes ligas han hecho son positivos para el espectáculo. El tema del reloj de lanzamiento, yo sé que el béisbol es un deporte que es muy tradicional y la gente se resiste a los cambios. Yo recuerdo cuando se comenzó a implementar la repetición instantánea, Sí. la gente estaba como que se iba a acabar el mundo. Y yo decía, pero si esto lo pueden hacer eficiente y tú vas a hacer el juego más justo, ¿por qué no usar la tecnología? Hoy en día no nos imaginamos un juego de béisbol sin repetición. No, que el mismo fanático la pide. La pide. Se paran hasta que no pasan la repetición, están parados. Exacto. Entonces, con el reloj de lanzamiento pasó lo mismo. Que el béisbol es un deporte que no debe ser medido por reloj. Pero los partidos se estaban tornando excesivamente largos. Y aburrido para muchas personas. Sí. Y entonces, yo no tengo problemas en ver un juego de 3 horas y media. Yo tampoco. Pero el fanático de la nueva generación que tiene tantas distracciones y tantas opciones, probablemente sí. Entonces, las cosas tienen que ir ajustándose a los tiempos. A mí no me gusta realmente. El reloj no te gusta. No me gusta. A mí me gusta. No, el problema, a mí me gusta no el reloj, la agilidad con que se. Eso sí, porque a veces, obviamente, a veces peloteros hasta entraban al clubhouse a cambiarse algo. O sea, como que había un desorden también y hay que poner orden. Yo creo que es una de las razones. Pues eso es lo que hay que ver. No es que esté el reloj ahí. Sí. Porque la realidad del caso es que si a ti no te dicen que hay un reloj que está controlando el tiempo de los lanzadores, no, tú ni lo recuerdas. Si lo recuerdas. Pero tú estás viendo un deporte que se está jugando con un ritmo más lógico, porque la verdad es que se había hecho algo excesivo. ¿Y el hombre, y el hombre segunda? No me gusta. Tampoco. El corredor en segunda, en extra innings, sé que agiliza, o sea, evita que los juegos se hagan más largos. El que tiene que cerrar un periódico está feliz. Sí, claro. Porque ya no hay un juego de 14 episodios. Para mí esa regla no me gusta. Ahora, el reloj, la eliminación de las formaciones defensivas Sí. y el tema de reducir los movimientos de los lanzadores, limitarlos para incentivar el juego de velocidad, esas reglas yo creo que son positivas para el juego. Y lo del ABS, de la manera que se está ensayando, la zona de strikes automatizada, me parece que eso es algo que tiene futuro. Probablemente implementarlo 100% no, pero sí que los equipos tengan la opción de, en un momento apremiante del partido, un lanzamiento donde el árbitro se equivoca, que va a pasar porque es un juego demasiado rápido, los lanzadores tirando 98 millas con movimiento. Sí. Es lógico que un árbitro... los humanos. Exacto, es un humano, es lógico que el árbitro te falle un lanzamiento que puede decidir un partido. Entonces tú tienes la opción de decir, voy a retar ese lanzamiento. Yo creo que es positivo. La idea es que no lo cualquiericen, o sea, que no lo utilicen de una forma tan regular, quizás. Escuché a un jugador en estos días decir, creo que fue Tommy Pham en una entrevista, que dijo
que lo que él quisiera es que cada jugador tuviera por lo menos una oportunidad por juego. Cada jugador. Yo creo que eso es demasiado. Pero si ahora están ensayando con 2, si tú lo subes, por ejemplo, a 3 durante un juego, creo que eso no va a tener ningún efecto negativo. Sobre todo que es el sí o no es automático. Es que yo siento que está bien porque la tecnología está avanzada y todo, pero la esencia del béisbol, romántico, apasionante, o sea, que la umpire se equivoca también es parte de, no sé, como que realmente como que muy mecánico. Muy mecánico, muy... Yo te voy a decir algo. Ya mejor Cuando Armando Galarraga tiró su juego perfecto sí. y lo perdió por una decisión de un árbitro, tú no hubieras querido que la repetición existiera. Es verdad eso. Muy injusto. Entonces es un tema de justicia. Sí. Es lo mismo que la gente te dice, no, que la analítica está dañando el béisbol. Pero por Dios, la analítica es sencillamente información que no estaba disponible hace 30 años. Porque la tecnología no había avanzado. Porque la tecnología no había estado ahí. Pero Claro. si hoy en día esa tecnología existe, ¿por qué los equipos no van a usarla para tratar de ser mejores? Y ganar. Y ganar. O sea, entonces yo por eso te decía hace un rato que el fanático del béisbol se resiste a los cambios. Hay cosas que se han dicho, por ejemplo, alejar el montículo. Con eso yo no estoy de acuerdo. Pero hay otras cosas que yo creo que pueden mejorar el espectáculo. La repetición siendo una de ellas, el reloj de lanzamientos otra. Y tú tener un uso selectivo del ABS, del sistema automatizado de bolas y strikes. Yo creo que esas son cosas que hacen el deporte mejor. Hablan también de un jugador estrella, es como que un jugador venga a un turno clave. Por ejemplo, el mejor jugador, eso yo no lo veo. Eso es una locura. Es una locura. Eso Para lo sabe mí- uno jugando en la calle Claro. cuando niño. Para mí eso es una locura y creo que Y una falta de respeto. que se han dicho cosas que ni siquiera van a llegar a nivel de prueba. Okay. Porque hoy en día, ¿qué te digo? Todas las informaciones salen, pero eso no quiere decir que se van a ver en la práctica. Yo no creo que eso lo vamos a ver. Ahora, lo del ABS lo estamos viendo y para mí eso tiene futuro. Y va a estar muy pronto en juegos de serie regular. Quizá hay que esperar a la negociación del próximo pacto laboral. colectivo, Sí, colectivo. entre jugadores y dueños. Pero eso va a ser utilizado. Y para mí todo lo que traiga un poco más de justicia a los partidos, Es perfecto. que no se decidan por una mala decisión, yo voy a estar de acuerdo con eso. ¿Quién va a la Serie Mundial este año? Pronóstico. Bueno, Es difícil en el béisbol, pero... es difícil en el béisbol, pero es imposible en la Liga Nacional decir otro equipo que sea los Dodgers, desde mi punto de vista. O sea, ¿Con quién van los Dodgers? La Liga Americana yo entiendo que está muy inestable. Muy abierta, Y está muy inestable. abierta. O sea, no hay una definición como... La verdad que no. Tú puedes decir los Orioles de Baltimore, por decir un equipo, pero puede ser los Yankees, pueden ser los Orioles, puede ser... Pero elige el tuyo, tu pronóstico. Es que yo no soy muy bueno para los pronósticos. Sí, pero si tuviera que decirte un una equipo, dinámica. los Yankees. Yo creo que van Mets y Detroit. Perfecto. Mets y Detroit. Kevin, de verdad que un gusto compartir contigo. Mira, yo estoy emocionado. Ni sé qué hora es, ni sé qué tiempo ha pasado. Se puede durar horas contigo compartiendo. Gracias. De verdad que eres una persona muy ilustre, muy capacitada. Para mí es un orgullo entrevistarte. Yo tengo un tiempecito quizá en esto, pero no ya a estos niveles. Y de la persona que he entrevistado, creo que era la persona más importante. Y qué bueno que ha sido la primera, porque, o sea, todo el mundo es importante, pero hay niveles y esos niveles hay que reconocerlos y qué bueno que reconocértelo en vida. Recuerdo que un día te escribí, tú no te recuerdas de eso, pero yo te escribí por Twitter. Mira, me gustaría visitar la cabina, claro, coordinamos, o sea, esa ligereza tuya a aperturarte, a conocer la gente. Te vi en el estadio un día, me diste tu teléfono, fuiste amable conmigo, yo creo que eso es grandeza. Gracias. Y como ser humano hay que tenerla, porque eso vale mucho. Recordar tus libros a las personas, Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas. Estará en las librerías Lendoiro pueden conseguirlo en Santiago. Lendoiro y pronto estará en línea, entiendo. Es correcto. Y eventualmente también en algunos lugares en Santo Domingo que anunciaremos cuando ya eso esté Que sea cerrado. el primero de muchos, que no se pierda ese conocimiento y ese legado que estás dejando. Finalmente, para ese joven que quiere, o esa joven, porque también ya hay muchas mujeres que están involucrándose en la parte deportiva, en la pelota específicamente, que es lo que nos envuelve a los dominicanos, ¿cuál sería el consejo puntual que tú le dirías a ese joven que quiere dedicarse a la crónica deportiva de alguna manera, sea narrando, sea comentando? Bueno, yo creo que prepararse
estudiar el juego, estudiar la historia del juego, que es muy rica. Trabajar en la dicción. Lo primero es aprender a comunicar correctamente. Yo creo que el que quiere en realidad involucrarse en una carrera en el béisbol, hablar inglés es importante porque te da acceso a mucha información. Y hacerlo con pasión. Si yo fuera a decirle, a explicarle a alguien un secreto de lo que he hecho en mi carrera, yo creo que de cualquier carrera de un comunicador deportivo, es que lo hace con pasión. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque lo disfrutamos, no porque vemos un negocio en esto. Entonces creo que esos son los factores. Prepararse, trabajar la dicción, aprender el segundo idioma y hacerlo con amor cada día y siempre prepararse. Gracias. Nosotros estamos empezando una dinámica y es que el invitado tiene derecho a hacerle una pregunta a nosotros. Si tiene alguna pregunta, puede hacérnosla. ¿Qué evento del béisbol tú crees que fue el que te convirtió en un fanático? Hay un momento que uno vive que tú dices, bueno, me convertí en fanático por ese momento. Yo empecé a verle en el 2005, pero en el 2006 fue realmente el punto. Clásico mundial. El clásico de 2006. Cuando yo vi a Pujol, vuelvo con Pujol. Cuando Pujol es la clave, ya Pujol veo es la eso. clave. Entonces, ya veo cuando vi a Pujol batear, recuerdo a Vladimir Guerrero, mi nombre es Vladimir, me decía, oh, Vladimir, cuando yo jugaba, recuerdo que fue una pequeña liga de Santiago, pero ver ese turno de Pujol, y yo decía, mi jugador favorito va a ser Vladimir Guerrero, tiene el 27, yo nací en 27, pero cuando vi a Pujol, dije, no, pero este es el hombre. Creo que eso marcó mi punto y yo amo el béisbol. Por lo único que yo me trasnochaba hace 10 años era por un juego de béisbol. Obviamente ya ha cambiado, hay otras cosas que a uno también le interesan, el trabajo, esto mismo. Y por lo único yo me trasnochaba por un juego de béisbol. Y sabía que no tenía condiciones. Y dije, yo voy, inclusive me fui a la universidad a estudiar periodismo por esa razón, para ser cronista deportivo. No me metí en el camino, pero ya estamos involucrándonos. Claro. Pero esa es la pasión realmente. Gracias, Kevin. De Gracias verdad. a ti, Vladimir. Un placer. Agradecido, éxito, larga vida. Gracias. Que tu familia esté bien, esté saludable. Que el libro sea un éxito. Que sigas en las Águilas. Que sigas siendo esa clase de persona que eres. Muchas gracias, de verdad Gracias. que sí, lo disfruté mucho. Gracias. Señores, suscríbanse aquí debajo, dejen su comentario, tanto Kevin y yo estaremos respondiéndole en la medida de lo posible o yo le envío la pregunta. Hasta la próxima. Bye bye.